Vamos con la historia de los judíos en el reinado de Herodes, que fue el verdadero gobernante de Judea y muchos territorios más desde el 37 a.C. hasta su muerte 4 años antes de la era cristiana. Es un periodo de la historia judía sobre el cual a los historiadores judíos les ha costado ponerse de acuerdo. Herodes era simultáneamente judío y antijudío, partidario y benefactor de la civilización grecorromana y al mismo tiempo un bárbaro oriental capaz de cometer crueldades inenarrables. Fue un político brillante y en ciertos aspectos estadista sabio y lúcido, generoso, constructivo y muy eficaz, pero también ingenuo, supersticioso, burdamente autocomplaciente y un individuo que estaba al borde de la locura, y a veces traspasaba ese límite. Combinaba en su persona la tragedia de Saúl con el eficaz materialismo de Salomón, que sin duda era su ídolo, y debemos lamentar profundamente que no tuviese cerca a nadie que explicase su carácter y su carrera con el mismo brillo que observamos en el autor del primer libro de Reyes. Herodes alcanzó notoriedad durante el periodo en que su padre fue gobernador de Galilea. Allí, en el verdadero espíritu del dominio romano, destruyó una banda de guerrilleros semirreligiosos encabezados por un hombre llamado Ezequías y ordenó la ejecución de los jefes sin recurrir a forma alguna de proceso religioso judío y exclusivamente por razón de su autoridad. Esta actitud era un delito capital bajo la ley judía y Herodes compareció ante el Sanedrín. Solo la presencia de sus guardias que intimidaron a la corte impidió que se le procesara y sentenciara. 4 años más tarde, en el 43 a.C., Herodes cometió un delito religioso análogo al ejecutar a otro judío fanático llamado Málico, que había envenenado a su padre. Por supuesto, la familia de Herodes apoyaba a la fracción asmonea encabezada por Hircán II, y el propio Herodes se unió a la familia al desposar a Mariamne. Pero en el 40 a.C., la facción rival, encabezada por un sobrino llamado Antígono, se apoderó de Jerusalén con ayuda de los partos. Fasael, hermano de Herodes y gobernador de Jerusalén, fue arrestado y se suicidó en la prisión. Hircán no pudo ser elegido sumo sacerdote porque su propio sobrino Antígono le arrancó las orejas a mordiscos. Herodes salvó la vida a duras penas, pero se dirigió a Roma y defendió su situación ante el Senado. Los senadores respondieron convirtiéndolo en un rey títere con el título formal de Rex Socius et Amicus Populi Romani, cabeza de un ejército romano de 30.000 infantes y 6.000 hombres de caballería. Recuperó Jerusalén e instaló un régimen completamente nuevo. Su política tuvo 3 aspectos. En primer lugar, utilizó sus grandes dotes políticas y diplomáticas para asegurarse el respaldo de quien ejercía el poder en Roma. Cuando Marco Antonio prosperó, él y Herodes fueron amigos y aliados. Cuando Marco Antonio cayó, Herodes se apresuró a concertar la paz con Octavio César. Durante el periodo imperial de Augusto, Herodes fue el más fiel y leal de los reyes orientales satélites de Roma. Combatió a los piratas y a los bandidos con implacable eficacia y apoyó a Roma en todas sus campañas y conflictos. Fue también el más recompensado y con el apoyo de Roma extendió el reino hasta los límites asmoneos e incluso más lejos y lo gobernó con seguridad mucho mayor. En segundo lugar, hizo todo lo posible por exterminar a los asmoneos. Entregó
a Antígono al poder de los romanos, que lo ejecutaron. Según afirmó Josefo, sentía una celosa pasión por su esposa Mariagne, bisnieta de Alejandro Janeo, y con el tiempo se volvió contra ella y todos sus parientes. Ordenó que Aristóbulo, hermano de Mariagne, fuese ahogado en una piscina de Jericó. Acusó a la propia Mariagne de intentar envenenarlo. Consiguió que un tribunal formado por miembros de la familia del propio Herodes la condenase y la ejecutó. Después acusó de alta traición a Alejandra, madre de Mariagne, y también ella fue ejecutada. Finalmente acusó a los dos hijos que había tenido con Mariagne de conspiración para asesinarlo, y también ellos fueron juzgados, condenados y estrangulados. Josefo escribió: si alguna vez un hombre se vio colmado por el afecto a su familia, fue Herodes. Eso era cierto por lo que se refería a su propio linaje, pues fundó ciudades bautizadas con los nombres de su padre, su madre y su hermano. Pero frente a los asmoneos, o quien alentase aspiraciones ancestrales que amenazaran las posesiones de Herodes, por ejemplo los miembros de la casa de David, se comportó con suspicacia paranoica e inflexible brutalidad. El relato de la matanza de los inocentes, aunque exagerado, tiene cierta base histórica en los actos del propio Herodes. El tercer aspecto de la política de Herodes fue castrar el poder destructivo del judaísmo rigorista, separando el Estado y la religión y promoviendo a los judíos de la diáspora. Su primer acto al asumir el poder en Jerusalén en 37 a.C. fue ejecutar a 46 miembros destacados del Sanedrín, que en su propio caso y en otros habían intentado sostener la ley mosaica en los asuntos seculares. En adelante fue solo un tribunal religioso. Herodes ni siquiera intentó ocupar el cargo de sumo sacerdote y lo separó de la corona al convertirlo en un puesto oficial designado y despidiendo a los sumos sacerdotes por su propia prerrogativa y eligiéndolos sobre todo entre los judíos de la diáspora egipcia y babilónica. Como la mayoría de los judíos, Herodes tenía conciencia de la historia, y es evidente que se atuvo al modelo de Salomón. Su objetivo fue perpetuar su memoria con construcciones y legados colosales con gastos grandiosos de interés público y con inauditos actos de beneficencia. Por consiguiente, fue el arquetipo de otra espécimen judío, el filantrópico codicioso. Su vida estuvo consagrada a acumular y gastar en escala gigantesca. Como Salomón, aprovechó su posición en la proximidad de las rutas comerciales para agravar el comercio, y él mismo se dedicó a la manufactura. Alquiló al emperador Augusto las minas de cobre de Chipre y absorbió la mitad de sus productos. Recaudaba los impuestos de una dilatada región y compartía los beneficios con Roma. Josefo dice que sus gastos excedían sus medios y que por eso se mostraba duro con sus súbditos, y en efecto amasó una enorme fortuna personal principalmente gracias a la confiscación de las propiedades de aquellos a quienes declaraba enemigos del Estado y, por supuesto, sobre todo de los asmoneos. Pero el nivel general de la prosperidad palestina se elevó durante su reinado, gracias a la paz externa, el orden interno y la expansión del comercio. El número de judíos nativos y conversos aumentó por doquier, de modo que, de acuerdo con una tradición medieval, en tiempos del censo de Claudio, en 48 después de Cristo, había 6.944.000 judíos en el imperio, más lo que Josefo denomina las miríadas y miríadas de Babilonia y otros lugares aún más alejados. Se calcula que durante el periodo de Herodes
había alrededor de 8 millones de judíos en el mundo y que de ellos entre 2.350.000 a 2.500.000 vivían en Palestina. Por lo tanto, los judíos formaban alrededor del 10% del Imperio Romano. Esta nación dinámica y la próspera diáspora eran la fuente de la riqueza y la influencia de Herodes. Que el Señor los bendiga.